Hola a todos, pueden llamarme Don Gato, y en este video quiero hacer mi ranking personal de peor a mejor película de Puppet Master, una saga que me ha encantado a pesar de tener algunas películas no tan buenas, pero en serio amo esta saga, y quiero decirles antes que nada que esto es solo mi opinión. Si tienen un ranking diferente al mío, con gusto siéntense libres de ponerlo en los comentarios. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Puppet Master, El Legado, es una entrega de la saga que funciona principalmente como una retrospectiva, narrando la historia de André Touron y sus marionetas vivientes. Peter Hertz, un anciano que fue salvado por Touron de los nazis, es forzado a contar la historia del titiritero y el secreto de la vida a un asesino, repasando escenas icónicas de películas anteriores. ¿Esta película? ¿Se le puede llamar así? Más que una película, es una recopilación de escenas de películas anteriores de la saga, pero lo vendieron como película nueva, lo cual no tiene mucho sentido porque se supone que tiene historia nueva, pero en la película sale muy poco de esto. Además, si ya viste las otras películas, esta se te hará aburrida porque a cada rato te pondrán las mismas escenas de las películas anteriores solo que resumidas, y de hecho esta película parece que quiere aclarar la cronología tan enredosa de esta saga, cosa que no logra y de hecho, la complica aún más. Las actuaciones están ok, no son buenas ni malas, música reciclada, y en general no puedo decir mucho porque más que película, es una recopilación de escenas tras escenas de las películas anteriores, pero lo vendieron como película, así que por esto está aquí, repetitiva y aburrida. Eso es todo lo que puedo decir. Puppet Master, Doctor Muerte. ¿Por dónde empiezo? Puppet Master, Doctor Death es una película de terror spin-off donde una estudiante de medicina queda atrapada en una pesadilla al enfrentarse a la marioneta titular, poseída por un alma maligna y armada con un escalpelo. La trama se centra en una residencia de ancianos donde el muñeco causa masacres sangrientas. Esta es la película más aburrida de la saga junto con Legatli, no tiene mucha acción, Doctor Muerte hace muy poco, toda la película se mantiene en suspenso, la trama es aburrida, actuaciones malas a mi opinión, y un cliffhanger interesante pero que dudo que lo continúen. Esta película por poco me hizo querer dejar de ver la saga por completo, ya que por ese tiempo estaba viendo la saga en orden cronológico y esta era una precuela, por lo que fue de las primeras que vi. Afortunadamente vinieron cosas mejores, lo único que salvó a esta película de estar en el último puesto es que esta no es una recopilación de escenas. Puppet Master, el Rage más pequeño, es un reinicio de la clásica saga de terror Puppet Master, que reimagina completamente su historia con un tono mucho más oscuro, violento y provocador. La película sigue a Edgar, un joven que regresa a la casa de su infancia tras una crisis personal. Allí descubre una antigua marioneta que pertenecía a su hermano fallecido, lo que lo lleva a asistir a una convención de coleccionistas en un hotel con un pasado macabro, el lugar donde ocurrieron los asesinatos del titiritero André Touron. Pero lo que parecía ser un evento para fanáticos pronto se convierte en una masacre. Las marionetas cobran vida y desatan una ola de violencia extrema contra los asistentes. Esta película tiene una idea interesante, el hecho de volver a las marionetas nazis me parece muy atractivo. En la saga pasada las marionetas eran enemigas de los nazis y ahora son nazis, vaya giro, ¿no? Sin embargo no se aprovecha del todo, no se ahonda mucho en cómo se crearon o en su ideología o en su creador, o sea, no se dice mucho de esta versión de André Touron. Además los personajes no me encariñé mucho con ellos, la peli en general es aburrida y con una trama muy simple, las actuaciones están más o menos. Lo bueno de esta película son los diseños de las marionetas y las muertes, que son las más brutales y con más sangre de la franquicia, pero en general la peli es aburrida, aún la pongo como mala, y dejaron puerta para una secuela, y no sé si la van a hacer, pero espero que nos entreguen una buena película. Puppet Master Axis del Mal, ambientada en 1939, Danny Kogan, un joven, encuentra las marionetas animadas de André Touron tras su asesinato a manos de los nazis. Danny debe usar a estos muñecos con vida propia para detener una conspiración nazi en Estados Unidos que ataca a su familia y secuestra a su novia. Esta película inicia la saga Axis y la inicia muy mal, tiene una historia interesante pero desarrollo lento y aburrido, la fotografía es sucia y apagada y no le queda, además la amenaza aquí no es tan fuerte ni tan amenazante, se supone que son tres nazis los villanos pero no imponen, de hecho dan risa, y siento yo que todos los elementos presentes aquí pudieron ser buenos si los hubieran desarrollado mejor. Sigue siendo mala pero entretiene un poco, las actuaciones están más o menos.
Blade Cruz de Hierro. Sigue a Elisa Ivanov, una periodista psíquica que descubre una serie de crímenes ligados a un científico nazi que busca crear un ejército de muertos vivientes usando una tecnología llamada Rayo de la Muerte. Para detenerlo, Elisa establece un vínculo mental con Blade, el icónico títere asesino, y juntos se enfrentan a una conspiración nazi llena de experimentos, zombies y venganza. La premisa es interesante y en cierto punto es entretenida, pero la verdad es que no parece un spin-off de Blade, más bien parece un spin-off centrado en Elisa Ivanov, cosa que no está mal, pero nos mienten en el título y se supone que es de Blade, pudiendo hacer algo más interesante con el personaje. Hacen esto, y la película se pone algo tediosa. Las actuaciones son aceptables, el villano es de los peores pero no tan olvidable ya que tiene un objetivo interesante, la historia es genérica y el diseño de producción y la cinematografía están aceptables también. Elisa Ivanov, la protagonista, ya me empezaba a agradar en la anterior, pero en esta me termino encantado. Me parece muy interesante su historia y poderes, y me gustaría que un día continuaran con su historia. Es recomendable para alguien que quiere ver una película de ligera. Retro Puppet Master. Nos lleva al origen de André Touron en el París de finales del siglo XIX, donde dirige un teatro de marionetas y se enamora de Ilsa. Todo cambia cuando un hechicero egipcio le revela el secreto para dar vida a los objetos, un poder robado a una antigua deidad. Esto desata la persecución de criaturas y sirvientes sobrenaturales que buscan recuperar ese secreto, obligando a Touron a usar sus primeros títeres para sobrevivir y salvar a la mujer que ama. Yo la pondría más abajo en mi lista, pero esto no se trata de favoritismo, ¿verdad? Además, después de todo, esta película la verdad tiene una intención verdadera de contar una historia muy interesante. Las muertes, la sangre y demás elementos característicos de la saga hasta este punto se eliminan en esta película. Todo es reemplazado por una historia más fantasiosa, magia, momias. Esta es la única película que se puede decir que es para todo público y tiene sentido. Las figuras de los Retro Puppet Master en su tiempo vendieron mucho y fue un éxito entre los niños, y yo aprecio esa intención. La película es algo mala y en medio de la película se pone algo aburrida, pero lo demás es interesante y entretenido. Los enfrentamientos entre las marionetas y las momias son buenos, los personajes están bien, el joven André Touron y Azel, el hechicero, son interesantes y buenos personajes. Los villanos, que aquí son 3 momias, son un tanto genéricos y sin personalidad. Entiendo que son momias vivientes, pero podían echarle ganas ahí. Lo único que recuerdo de ellos es su tema musical característico, que aparece mucho cuando ellos aparecen, y el personaje de Elsa. El amor de Touron es algo plano, no tiene nada de interesante y su relación es muy forzada, aunque en Puppet Master 3 esta relación se veía mejor. Esta película en general es recomendable para ver en familia, tiene actuaciones aceptables y me gusta un poco sus escenarios, y los diseños de los Retro Puppets son muy buenos, aunque lástima que no los vimos más en la franquicia, más que a Doctor Muerte, pero ya sabemos que fue de él y de su película. Ojalá vuelvan. En general la peli tiene su encanto. Puppet Master 4. Cuando las marionetas malas se hacen buenas. Sigue a Rick Myers, un joven científico que experimenta con una sustancia capaz de reanimar tejido muerto, atrayendo la atención del demonio Sutek, una entidad ancestral que busca eliminarlo para proteger los secretos de la vida eterna. Mientras el peligro crece, los títeres de Touron regresan, pero esta vez como aliados, enfrentándose a las fuerzas oscuras de Sutek en una batalla sobrenatural. Esta película iría más abajo también, pero es algo entretenida, y el hecho de que las marionetas se enfrenten a unos demonios es interesante y lo usan bien. Es algo entretenida pero aburre y la pondría debajo de Retro Puppet Master, pero entretiene más está. Los personajes son algo olvidables, pero las marionetas se roban la película, y aquí nuevamente desarrollarían los acontecimientos en el Hotel Bahía Bodega, y aquí ya se empieza a sentir cansado que usen esa locación ya que ya la usaron en Puppet Master 1 y 2, además de que se ve que no se ve mucho del hotel, más que hotel parece una casa ya que rediseñaron el escenario por completo. Actuaciones regulares, escenas interesantes, pero en general entretiene aunque aburre un poco, pero sí la recomiendo, y más teniendo en cuenta que originalmente Puppet Master 4 y 5 iban a ser una sola película, pero las dividieron en 2, así que esta sería como la primera parte. Puppet Master 5. El capítulo final. Sigue a Rick Myers, el nuevo amo de las marionetas, mientras intenta proteger el secreto de la vida eterna dejado por André Touron. Sin embargo, el demonio Sutek regresa decidido a recuperar ese poder y envía a su criatura más peligrosa para acabar con Rick.
Mientras una corporación científica también busca apoderarse de la fórmula para sus propios intereses, Blade, Pinead, Jester y los demás Puppets deberán enfrentarse a su enemigo más poderoso hasta el momento en una batalla final entre magia, ambición humana y fuerzas sobrenaturales. La verdad es que esta película es más de lo mismo que la peli anterior, son casi los mismos personajes, mismo hotel, sin embargo siento que se salva más porque es un poco más entretenida ya que tiene mejores enfrentamientos entre las marionetas y los tótems, el enfrentamiento final contra Sutek es decente, aunque pudo ser mejor, la primera media hora es rara ya que se aleja un poco del hotel y nos presentan escenarios y personajes nunca vistos en la saga, por esa media hora logro salva a la peli pero ya después deja de arriesgarse con algo nuevo y vuelve a lo mismo de la peli pasada, cosa que no me gustó mucho pero aún así es entretenida, actuaciones aceptables, historia algo buena al principio, las marionetas siguen siendo de lo mejor, combates decentes, en general es un poco mejor que la 4 y sigue siendo algo aburrida pero no tanto. Puppet Master vs Demonitoys. Trata sobre Robert Toulon, descendiente de André Toulon, quien protege el secreto que da vida a los títeres asesinos. Durante la víspera de Navidad, una poderosa corporación liderada por una mujer poseída influenciada por un demonio intenta apoderarse de la fórmula para convertir su línea de muñecos en asesinos despiadados. Ante la amenaza, Blade, Pinead, Jester y los demás Puppets regresan para enfrentarse a Baby Upsy Daisy, Jack Attack y el resto de juguetes demoníacos en un enfrentamiento. Aquí ya empiezan a verse películas más decentes, esta película la verdad que me gustó en parte, la premisa de un combate entre dos grandes franquicias de Full Moon es buenísima, además ambientada en Navidad mejor todavía, sin embargo si no la coloco tan alto es porque es un completo desperdicio de potencial esta película, me explico, los Demonitoys no participan tan activamente en la trama, las marionetas aquí son buenas cosa que no está mal pero me hubiese gustado más que fueran malas como en los inicios, quedaría mejor eso. También que esta película es la más desconectada de la saga y también del hecho que no es canónica, y hay más cosas que siento yo que pudieron hacerse mejor y que se desperdiciaron pero esto no es una reseña así que sigo, las actuaciones no son tan destacables, si acaso Corey Feldman quien participó en la Recordad a los Goonies, él aquí hace de Robert Toulon un descendiente de André Toulon, las escenas de combate están bien, algo cortas pero están bien y tienen sus momentos los diseños de las más o menos, algunos bien otros mal, y los villanos son olvidables la verdad ninguno destaca, en general pudo ser mejor, además al principio aburre un poco pero después la película remonta, diría que está aceptable pero ya entretiene por completo. Puppet Master. Axis Rising. Tras los eventos de Axis of Evil, Dan Coogan y Beth intentan recuperarse mientras los títeres de Toulon siguen de su lado. Sin embargo, una célula nazi liderada por el comandante Moebius secuestra a Tunneler y obliga al Dr. Freuhofer a perfeccionar un experimento capaz de reanimar muertos usando el suero vital de los títeres. Mientras los enemigos crean nuevos títeres nazis para su causa, Danny, Beth y los muñecos originales deberán enfrentarse a esta amenaza antes de que el Tercer Reich obtenga un ejército inmortal. Aquí empieza la controversia. Sé que a mucha gente no le gustó Axis Rising. Pero la verdad a mí sí me gustó, se me hace más entretenida que muchas otras películas de la saga. Incluso quise ponerla un puesto más adelante pero después de meditarlo creo que es justo que esté aquí. Pero bueno, en esta película las actuaciones son aceptables. La historia es interesante ya que nos presenta un enfrentamiento entre las marionetas de Toulon y las marionetas nazis, y me gustan los enfrentamientos, la verdad me gustó más cómo se llevó esto de las peleas en esta película, que cómo se llevó la pelea de los Demonitoys y las marionetas. Además tiene un villano que sí, es exagerado y da algo de risa pero creo que es su encanto. Y logra ser algo memorable y definitivamente me gustó, en este caso siendo Moebius. ¡Qué nombre más raro! Danny Coogan y Betty me cayeron mejor en esta película que en la anterior. Aquí logro empatizar más con ellos. Y el personaje del sargento es un gran añadido a la película y cae bien, pero también admito que queda algo corta para lo que ofrece y abusa mucho de sus principales escenarios. Además había potencial con la mujer japonesa del principio y la desperdiciaron. En general logra llegar a decente pero si le falta más. Puppet Master Axis Termination. Es la 11ª entrega de la saga, concluyendo la trilogía Axis. Danny y Beth son asesinados, por lo que el Capitán Brooks toma el control de las marionetas vivientes. Estas unen fuerzas con un equipo de aliados psíquicos para luchar contra nazis y sus propias marionetas malvadas, decidiendo el futuro de la guerra. Empecemos con lo malo, Danny Coogan y Betty mueren.
Ya me estaba empezando a encariñar un poco con ellos y los matan, fue decepcionante para mí, los villanos son olvidables. Las muertes están ok. Los combates ya se sienten un tanto redundantes, y el final se queda corto con lo que prometía, ya que se supone que este es el final de una historia que se presentó en Axis of Evil, claro eso hasta la aparición de Blade de Iron Cross. Pero ¿por qué me gusta más que Axis Rising? Los personajes de los parapsicólogos y el policía me gustaron. Sobre todo el policía, Elisa la de ya la mencionada Blade de Iron Cross, y su padre, pero los demás también están bien y hacen un buen equipo, la película logra ser más entretenida y no te aburres, como ya dije los combates son algo redundantes pero constantes, siempre está pasando algo y la cinematografía, que en esta ocasión se basa en usar colores rojos o azules para las escenas, es un añadido interesante, las marionetas de Toulon logran hacerse ver aquí, en general es una película más de equipo y eso me gusta. Puppet Master 3. La venganza de Toulon. En el Berlín de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Los nazis asesinan a la esposa del titiritero André Toulon, Elsa, tras descubrir que sus marionetas tienen vida propia y no usan hilos. Buscando venganza, Toulon utiliza a sus fieles títeres animados para eliminar a los oficiales de la Gestapo, quienes pretenden usar su secreto para crear soldados inmortales. Para muchos esta es la mejor película de la saga, pero yo no comparto esa opinión, pero entiendo por qué es la mejor, empecemos con lo bueno. La actuación de Guy Rawls como André Toulon es muy buena, con esta película se gana al personaje y a partir de aquí haría de Toulon en las demás. La historia es muy interesante y buena, ver a las marionetas cazando nazis al lado de su creador es bueno y se ejecuta muy bien, el villano que aquí es Klaus, es de los mejores y entra fácil en el top 3 de mejores villanos de la saga, le causa dolor al protagonista, a cada rato lo busca, tal vez no tenga el mejor plan o motivación, pero lo compensa con lo bueno que es, y con lo difícil de vencer que es, y su muerte es muy satisfactorio, y el hecho de que Blade se base en este villano es poético, las muertes están muy bien. Los demás personajes están muy bien, sobre todo el DRS. Entretiene mucho, actuaciones decentes pero ¿y lo malo? Simplemente hay mejores películas en la saga es todo, y me costó ponerla en este puesto, quería ponerla en un puesto más alto, pero lo medité bien y aquí debe ir, en general muy recomendable. Curse of the Puppet Master. Es la sexta entrega de la saga, centrada en el Dr. Magoo, quien intenta recrear la fórmula de André Toulon para dar vida a sus propias marionetas. Contrata a un joven mecánico para construir títeres, pero pronto se revela que Magoo transfiere almas humanas a ellos, usando a los títeres para asesinar. Aquí empiezan los dislikes. Para muchos esta es de las peores películas de la saga pero yo no estoy de acuerdo. Empecemos con lo bueno. Es refrescante al fin salir del hotel de las anteriores entregas y dar paso a un ambiente más rural, más contenido, es un nuevo aire y esta película presenta escenarios nunca vistos en la saga y que nunca se verían, es más simple pero con gracia, es la entrega canónica más desconectada de la saga y eso a mí me gusta en parte, se olvidan un poco de la locura de la 4 y la 5 y regresan un poco a las raíces de la 1 y la 2 con una historia más de terror. Las actuaciones son aceptables pero quiero destacar a George P. como el Dr. Magoo, definitivamente hizo un gran papel y como villano es muy bueno, de los mejores, tiene una motivación algo interesante y la verdad sí impone, tal vez se le descubre su plan demasiado fácil pero lo compensa con lo bueno que es. Es malo de verdad y ni siquiera es bueno con las marionetas, en parte las maltrata y esto es clave al final, no daré muchos spoilers pero es de los pocos villanos de la saga, si no es que el único que realmente gana a pesar de morir, murió feliz el man. La película nunca aburre y siempre pasa algo y aquí las marionetas se presentan como marionetas para shows infantiles, eso me gustó y es algo tomado de Toulon por supuesto, además la peli maneja una historia que tampoco se ha visto en la saga y lo hace interesante, también es algo original aunque sé que la historia es un reciclaje de una película que no es de la saga, y lo malo, pues recicla algunas escenas de otras películas en la saga, ya que no se contaba con mucho presupuesto, el final es muy abrupto, y el romance de los protagonistas es muy forzado, eso es diría yo que lo malo, pero los puntos buenos opacan a lo malo, entiendo que para muchos es de las peores por el reciclaje, por ser la más desconectada de la saga y ser difícil de poner en la cronología pero como ya dije, a mí me gustó y diría que es mi segunda favorita, o la primera. Puppet Master 2. Un equipo de investigadores paranormales viaja al viejo hotel donde murió André Toulon para analizar una serie de manifestaciones psíquicas relacionadas con sus marionetas vivientes.
Sin saberlo, Toulon ha regresado como una presencia corrupta que controla nuevamente a Blade, Pinead, Tunneler, Jester y Leechwoman. Necesitando tejido humano para reconstruir su cuerpo, las marionetas atacan a los visitantes uno por uno, mientras los únicos dos supervivientes intentan detener el renacimiento definitivo de su siniestro creador. La verdad es que esta película me gustó mucho, la historia es igual de interesante que la primera, nos presentan a André Toulon como un villano muy interesante y con motivos egoístas, y las marionetas aquí son más malvadas que la primera y en parte es por la influencia de su amo. La película entretiene mucho, los escenarios si bien son los mismos de la primera película, aquí nos presentan más partes del hotel y un poco las afueras, las actuaciones están muy bien y la protagonista es algo memorable, pero lo malo viene aquí. Los personajes que no son la protagonista o Toulon, o sea los investigadores son olvidables, y el novio de la protagonista tiene nada de desarrollo y es olvidable, es el único punto malo, lo demás está muy bien y en general es una secuela que logra estar a la altura de la primera. Puppet Master 1. André Toulon es un titiritero y el mejor en su tipo. Un día descubre una antiquísima fórmula egipcia para que los muertos regresen a la vida. Decide utilizarla en sus títeres, que no tardan en convertirse en unas pequeñas bestias asesinas. Al salirse de su control, desesperado, el titiritero comete suicidio. Años más tarde, 4 psíquicos son enviados a investigar acerca de Toulon y sus demoníacas invenciones para destruirlas. Sin embargo, los títeres harán todo por detenerlos. ¿Y qué puedo decir? ¡Qué gran película! Empecemos con lo poco malo que tiene, las marionetas no aparecen mucho, se supone que la película es de terror y suspenso y por eso no aparecen mucho, pero si literalmente están en el póster, ¿por qué no aprovechan y darles más tiempo? Luego el villano Gallagher es bueno pero creo que queda corto con otros villanos ya mencionados, al inicio la peli se vuelve algo aburrida pero si te interesa saber de los personajes lo vas a disfrutar, y ahora lo bueno. Nos presentan el Hotel Bahía Bodega, un escenario icónico en la saga, y si bien la mayor parte de la película ocurre aquí, siento que no se hace aburrido o pesado de ver ya que el hotel está tan bien diseñado, además la película tiene una duración aceptable, los personajes están pero destacan. Alex Whittaker el protagonista. Megan Gallagher la esposa del villano que también es protagonista, la historia que tiene estos dos es buena, una teniendo que cargar el peso de ser la esposa de un hombre malo y el otro el peso de sus pesadillas, y también destaca el villano que queda corto pero es bueno, las muertes están muy bien, la película nunca aburre a pesar del inicio lento y te mantiene en suspenso, el final es satisfactorio, y todo tiene una atmósfera única de esas épocas y la ves y definitivamente ves por qué es de culto, esta película definitivamente se gana este puesto y es la película perfecta para ver un sábado por la noche, o un domingo, también es la película perfecta para alguien que se quiere iniciar en la saga, introduce los conceptos básicos y gustará a cualquiera. Y bueno, por el momento es todo, pero antes de terminar quiero decir unas cosas, primero, nunca está de más, remarcar que esto es solo mi opinión se respeta la opinión de cada uno y los invito a poner su ranking en los comentarios, porque sé que no todos comparten mi opinión, al final es el encanto de esto, el hecho de tener múltiples opiniones es la gracia de pensar, ¿no lo creen? Segundo, trate de juzgar esta saga bajo los estándares que maneja, tampoco es la mejor franquicia pero tampoco es la peor, y a pesar de que la mayoría de pelis son malas o aburridas, al final yo le agarré gusto a la saga y le tengo cariño y respeto, porque tienen méritos como en la parte artística, no es fácil dar vida a los títeres sin cuerdas, en general muchas de estas te pueden llegar a entretener y siempre es bueno verlas de vez en cuando, y las marionetas a pesar de no hablar, te encariñas con todos, Blade, Tunneler, Cara Pincho, Leechwoman, Jester, Torch, etc., también con su creador y el Puppet Master original, André Toulon, siempre es interesante ver su historia a través de algunas de las películas. Y creo que es todo por hoy. Si les ha gustado los invito a suscribirse y dar el like, compartir, ustedes ya se la saben, Don Gato se despide.